presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco habría dicho que hay ambiente de mariconería en el Vaticano. Y habló nuevamente sobre la admisión de homosexuales en los seminarios. Y aconseja a los sacerdotes que la homilía no dure más de 8 minutos para que la gente no se duerma. Francisco dice: seamos libres como Jesús y no esclavos del poder, el placer, el dinero o la fama. Y destacó la importancia de preservar el agua. Es necesario un cambio radical, afirma. Hoy le diremos cuáles son los 10 pedidos que la Iglesia Católica le presenta a Claudia Sheinbaum. Alertan sobre supuestos frailes franciscanos que desconocen la autoridad del Papa en México. Obispos de México, Estados Unidos y Perú rezan por arzobispo que padece cáncer. Y por último, la Conferencia del Episcopado de Bolivia eleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado por el cierre de un instituto. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana les saludamos con afecto, es un privilegio servirle a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle hoy Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces de la información, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía. Sea usted bienvenido a las noticias y a la información, que hay mucho que decir, Marisa. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que el pasado martes 11 de junio se trasladó a la Universidad Pontificia Salesiana para dialogar durante más de una hora con unos 200 sacerdotes, con quienes volvió a tratar el tema de la admisión de homosexuales en los seminarios. Según un comunicado de prensa de la Santa Sede, Francisco hizo referencia al peligro de las ideologías en la Iglesia y volvió al tema de la admisión en los seminarios de personas con tendencias homosexuales, destacando la necesidad de acogerlas y acompañarlas en la Iglesia. Según informó la agencia ANSA, el pontífice también habría reiterado que los candidatos homosexuales son buenos chicos, aunque subrayó que no deben ser admitidos en los seminarios. El Papa se trasladó hasta la Universidad Pontificia Salesiana para dialogar con unos 200 sacerdotes de entre 11 y 39 años de ordenación, con quienes volvió a tratar el tema de la admisión de homosexuales en los seminarios. Una nota de la oficina de prensa del Vaticano señaló: el Papa ha hablado del peligro de las ideologías en la Iglesia y ha vuelto al tema de la admisión en los seminarios de personas con tendencias homosexuales, destacando la necesidad de acogerlas y acompañarlas en la Iglesia y la indicación prudencial del dicasterio para el clero sobre su ingreso al seminario. El pasado miércoles, durante la audiencia general, Francisco aconsejó a los sacerdotes impartir homilías que no duren más de 8 minutos y que contengan un pensamiento, un sentimiento y una idea para que puedan trasladar la palabra de Dios del libro de la vida. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la esposa, Francisco resaltó que la Sagrada Escritura es un testimonio autorizado e inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, lo que se traduce en la inspiración divina de la Biblia. El Santo Padre alentó a ser libres como Jesús, es decir, vivir en la libertad de los hijos de Dios y no ser esclavos del poder, el placer, el dinero o la fama, en sus palabras previas al rezo de la oración mariana del Angelus del domingo, en el marco de un mediodía soleado y ante miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre ofreció su reflexión sobre el Evangelio de Marcos 3:20-35.
Francisco ha subrayado la importancia vital del agua y llamó a un cambio radical para preservar este recurso en conjunto. Así lo indicó en un mensaje enviado al embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, Federico Zamora Cordero. El llamado también estuvo dirigido a los participantes del evento de alto nivel sobre la acción oceánica Inmersos en el Cambio, que se celebró en San José de Costa Rica del 7 al 8 de junio de este año. Francisco se presentó ante más de 100 comediantes, humoristas y cómicos en el Vaticano. La reunión del 14 de junio fue organizada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y tiene como objetivo establecer un vínculo entre la Iglesia Católica y los artistas cómicos, según un comunicado de prensa difundido por la Santa Sede. El Papa renovó su pedido para ayudar a la población de Gaza devastada por la guerra y alentó a que progresen las negociaciones para el alto al fuego y la liberación de rehenes por el bien de los palestinos y los israelíes. Esto lo hizo tras el rezo del Angelus y agradeció el anuncio de una conferencia internacional en Jordania sobre la respuesta humanitaria de emergencia en Gaza, una iniciativa del rey de Jordania, Su Majestad Abdalá II, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos en España ha puesto en marcha el mecanismo para activar la posible excomunión de las religiosas clarisas del monasterio de Belorado, a las que acusa de cometer el delito del cisma contemplado en el Código de Derecho Canónico. Las propias monjas han publicado a través de Instagram una de las cartas recibidas en la comunidad, dirigida a Sor María Sion de la Trinidad, en la que se llama a declarar sobre las posiciones cismáticas publicadas el pasado mes de mayo. En otras noticias, el prefecto del Dicasterio para el Clero, el cardenal Lázaro Jou Geung-sik, envió una carta a todos los sacerdotes del mundo en la que explicó que es en el corazón de Jesús donde está la clave para la dimensión humana y la madurez espiritual de todos los sacerdotes. En la misiva, con fecha 7 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada Mundial por la Santificación de los Sacerdotes, el cardenal coreano reconoció el principio que mucho se ha dicho y escrito sobre la importancia de la dimensión humana y de la madurez emocional en la vida del sacerdote, así como de los numerosos signos de fragilidad que aparecen en este ámbito. El sacerdote español Luis Miguel Castillo, miembro del Sínodo de la Sinodalidad por designación directa del Papa Francisco, afirma que, pese a las distintas sensibilidades dentro de la Iglesia Católica, es necesario no caer en hacer del sínodo una feria ideológica, es decir, donde cada uno vaya a reivindicar y reclamar. En declaraciones difundidas por la Arquidiócesis de Valencia, España, el profesor de la Facultad de Teología San Vicente y doctor en Patrología y Filología Clásica considera que el objetivo del sínodo es ver qué dice el Espíritu Santo a la Iglesia, que es distinto. La Asociación Italiana Pro Vita y Familia ha denunciado otro ataque perpetrado contra su sede en Roma, esta vez por parte de una autodenominada artista feminista. Jacopo Coghe, portavoz de la Asociación Pro Vida, denunció a través de la red social X que la mujer se presentó frente a la sede nacional en Roma con otras personas, entre ellas un cámara de la agencia ANSA, un camarógrafo, para colocar un cartel pro aborto en la ventana principal de las oficinas de la Asociación Italiana Pro Vida y Familia. El arzobispo de Madrid, en España, el cardenal José Cobo,
ha anunciado la celebración en los próximos meses de un acto sencillo de reconocimiento a las víctimas de abusos durante la clausura del primer Congreso Internacional Jordán sobre abusos de poder en la Iglesia Católica. El purpurado ha asegurado que este acto no será el final de nada, sino un espacio de encuentro, reparación y testimonio que quiere responder a lo que las víctimas nos van diciendo. Y hasta aquí lo sucedido en Europa y en la sede apostólica. Más adelante le daremos noticias de sucesos en México y en América. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo y hoy destacamos su acción de inspirar. En el credo decimos que es Él quien habló a través de los profetas. El documento conciliar Dei Verbum añade que nos habla también a través de las palabras de los apóstoles contenidas en la Sagrada Escritura. Él es quien ha inspirado a los autores sagrados de la Biblia, por lo que reconocemos que esta es palabra de Dios. Él es quien nos la explica, haciéndola viva y eficaz. El Espíritu Santo se encarga de seguir nutriendo a la Iglesia con la palabra divina, porque es bajo su guía que nosotros podemos leerla, meditarla, llevarla a nuestra propia vida. Y esto sucede cada vez que tomamos un fragmento de la Sagrada Escritura para tener un momento de oración. Pero particularmente cuando la proclamamos en la Eucaristía, donde constatamos cómo una enseñanza del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Evangelio de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine toda nuestra vida con su palabra, para que podamos dar testimonio de Cristo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esta es la crónica de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. Este domingo en México se celebra el Día del Padre. Digo en México porque en España es el 19 de marzo, Día de San José. Y con esta ocasión busqué al Padre Miguel Ángel Aguilar Manrique para conversar con él acerca de cómo ser buen padre. ¿Por qué con el Padre Manrique? Porque él es sacerdote josefino. Y reflexionaremos acerca de cómo ser buen padre, pero a partir del ejemplo de San José. Por ahora hacemos una pausa y regreso con la entrevista Cómo ser buen padre. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora pasemos a la entrevista. Conversaré con el Padre Miguel Ángel Aguilar Manrique acerca de cómo ser buen padre. Pues este domingo celebramos el Día del Padre, ¿no? En México. Y el Padre Miguel Ángel Aguilar Manrique es sacerdote josefino. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel, bienvenido. Con gusto, muchísimas gracias por la invitación. Todavía recuerdo el mes pasado que nos habló de cómo ser buen trabajador, hoy cómo ser buen padre. Sí, y desde San José. Nosotros también, en la Iglesia, hemos caído en ver a San José como el proveedor económico de la Sagrada Familia y como que ahí nos quedamos, ¿no? Estamos haciendo una injusticia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Incluso a la misma liturgia, el título litúrgico oficial de San José es Esposo de María y Padre de Jesús, como si la primera relación de San José fuera con María y no con Jesús. Pero todas nuestras relaciones siempre son primero con Dios.
Entonces, lo lógico, lo normal tendría que ser, y el Papa Francisco ha dado un giro muy importante con el año de San José, con su carta Patris Corde, refiriéndose a San José como en primer lugar como padre de Jesús y luego como esposo de María, porque nos define la relación con Dios. Sí. Entonces San José se define por su relación con Jesús, y es una relación de paternidad que mucho tiempo en la iglesia daba miedo hablar de San José como padre de Jesús, de tanto cuidar la virginidad de María, que entonces terminamos lastimando la paternidad de San José. Es cierto que por eso a quienes llevan por nombre José, que han de ser muy felices por ello, se les llama Pepe por lo de padre putativo, ¿es cierto? O sea, esa insistencia de padre, sí, pero putativo, sí, pero adoptador, ¿no? O sea, qué insistencia. Bueno, Dios quiso que así fuese. Sí, y se le han puesto muchos adjetivos para tratar de aminorar el impacto de decir padre de Jesús, pensando en que se pudiera pensar que es hijo biológico de San José. Hasta hacerlo anciano iconográficamente, ¿no? Sí, que ya se viera más allá del bien y del mal. Y entre los adjetivos que se le ponían, pues era el de padre nutricio, que solamente daba de comer. Algunos lo llamaban padre matrimonial, porque decían que la paternidad dependía del matrimonio con María. Todavía hay un poco de eso en la Redemptoris Cusus de Juan Pablo II, de sostener el matrimonio verdadero, porque hay una pregunta que se hacían muchos teólogos y padres de la Iglesia, ¿no? Ya desde San Agustín, San Ambrosio, ¿cómo puede haber verdadero matrimonio entre María y José si no hubo consumación matrimonial? Entonces quedaba abierta la pregunta, y la respuesta con Santo Tomás de Aquino es, pues hubo prole, entonces si ya hubo hijo, entonces se brincaba en el trámite, pero ya el hijo, que es para lo cual se buscaba la consumación del matrimonio. Pero la idea era que José solo podía ser padre de Jesús porque estaba casado con María, entonces era como de ribete. Más la idea del padrastro que manejamos mucho tiempo aquí en México, ¿no? Como alguien sustituto, hasta que finalmente nos ha llegado, hemos comprendido, ¿no? Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, por supuesto, y ahora con el pontificado, con el magisterio de Francisco, hemos comprendido que San José es padre de Jesús en primer lugar, porque esa es su vocación. Dios lo llamó para ser en primer lugar padre de su Hijo, y todavía me atrevo yo a decir más cosas, ¿no? Yo me atrevo a decir que la misión de San José fue revelarle a su Hijo el rostro de Dios como Padre, que también esa es una bonita explicación a por qué representamos siempre a San José como un anciano, no solamente por el cuidado de la virginidad de María, sino han reflexionado varios, si al Padre Eterno siempre lo representamos como un anciano, al Padre del Cielo, y San José lo hace presente aquí en la tierra, entonces la ancianidad de las pinturas muestra que San José es la presencia, el rostro del Padre Eterno aquí en la tierra para Jesús. Una figura patriarcal. Sí. Recuerdo que nos daban la boleta de calificaciones cuando yo era niño, cada mes, para llevarla a casa, y decía, firma del padre o tutor. ¿No le tocó a usted también? Sí, ¿no? Por supuesto. Y yo les decía a mis papás, ¿qué es esto de tutor? Pues ya me explicaban. Padre Miguel Ángel, usted nos hacía ver hace un momento que San José a Jesús lo dejó ser, lo dejó hacer, y que esto implica ser buen padre, pero ¿qué otras cosas nos harían ser un buen padre? Yo creo que lo primero que tiene uno que pensar es efectivamente que los hijos van a ser el reflejo de uno mismo. Es decir, los hijos se parecen a los papás. Entonces lo fundamental aquí es dar un ejemplo de cómo quiero yo que sea, porque uno puede dar, es decir, en el saber corregir, uno puede dar todos los sermones posibles, los correctivos, los castigos y demás, incluso carceleros, dejar a los niños encerrados, pero realmente lo que a uno lo corrige es el ejemplo de los papás, sin duda alguna, ¿no? Y es mostrar la comunicación de Dios, del amor de Dios hacia el hijo. Todo papá creo que me parece que ganaría mucho en la educación de sus hijos si comprendiera que es como el filtro o el puente entre Dios y los hijos. Es decir, los papás, las mamás son vehículos de gracia, son sacramentales para los hijos. Entonces somos vehículo todos, ¿no? No solamente los papás, los sacerdotes, en nuestro ejercicio del ministerio, sino también los papás, las mamás, son sacramentales, son vehículos de gracia para sus hijos. Creo que esa también es una tarea importante. Hemos dejado de repente la moda de decir, bautizamos al hijo cuando sea pequeño, cuando ya que sea grande, que elija
su religión. La religión también da identidad. A los niños no les preguntamos si les gusta su nombre o no les gusta su nombre. Te vas a llamar Nepomuceno y punto. Les damos todo lo que es identidad es recibido. Entonces, no nos preguntan si queremos aprender a hablar español o queremos aprender a hablar italiano o inglés de una vez, porque es la lengua mundial, comercial. Es decir, lo que nos da identidad es dado. Entonces, el bautizo también tiene que recibirse de pequeño como algo dado. Ya uno de mayor de edad confirmará la fe que recibimos de nuestros padres. Pero en ese ejercicio de ser sacramental y vehículo de gracia, comunicamos identidad, la identidad de los hijos de Dios, que no se puede perder. Nuestros abuelitos tenían bien claro que éramos hijos de Dios, por eso no querían que muriéramos en el bautismo, porque nos íbamos al limbo, ¿no? Ajá. Entonces, pero hasta Dios... que llegó Benedicto. Hasta que llegó Benedicto y el limbo quebró. No. Ya no hay chamba en la constructora de José para el limbo. Pero es que nos da identidad, ¿no? Nada de lo que es de Dios se pierde. Y si no se pierde una oveja, si no se pierde una moneda, tampoco se pierde un hijo, menos un hijo. Entonces creo que esto también ha faltado mucho, que los papás comunicarnos a los hijos la identidad de hijos de Dios. Padre Miguel, Padre José Miguel, me inquieta siempre que Jesús, nuestro Señor, le haya llamado a Dios Padre y luego en diminutivo, papá, Abba. Y digo que me inquieta porque me gusta pensar que si Él nos dijo que a Dios hay que llamarle Padre y Abba, es porque Jesús habrá relacionado a Dios con San José y habrá podido pensar, es que Dios es como tener un papá, es que Dios es como tener a un San José, y eso me inquieta mucho, porque yo quisiera que usted me diga ahorita, sí, así es. Sí, efectivamente. Sí, de verdad. Nos ha costado mucho trabajo como iglesia llamar a San José en primer lugar Padre de Jesús, pero la palabra Abba, que aparece en el Evangelio de San Marcos, cuando me dicen, es que no aparece San José en Marcos, ¿cómo no? Está escondido en la palabra Abba, ¿qué más quieren? Ahí está el criterio para conocer a San José, es decir, para entrar al José histórico, ¿no? De qué manera fue San José Padre, que cuando ya no estuvo presente, Jesús comprendió que eso venía de Dios. Entonces, que el corazón de José era el corazón de Dios, ¿no? Okay. Que es lo maravilloso del nombre de Patris Corde, de la carta de Francisco, porque además en latín, como no hay artículos, entonces nos permite traducir el título al español de manera ambigua. Es decir, que José amó a Jesús con corazón de padre, pero también podemos traducir que José amó a Jesús con el corazón del Padre. Entonces, en esta palabra va a estar condensado todo el misterio de la fe. Es decir, si llamamos y confesamos a Dios como Padre es porque Jesús nos lo reveló y lo comprendió en la convivencia con José. Entonces, el núcleo de la fe confesada, al confesar a Dios como Padre, está gracias a San José. El núcleo de la fe orada, la oración del Padre Nuestro, le hablamos a Dios como Jesús le habló a José, Abba, Papá nuestro, Padre nuestro. Entonces también en el núcleo de la fe orada está San José. El fundamento de la ética cristiana, que todos somos hijos de Dios y que en esta familia el único Padre es Dios, que todos los demás somos hermanos, tiene por supuesto como referente la paternidad, ¿no?, de Dios, que el único Padre, y proyectada en la tierra históricamente en la paternidad de San José. Es decir, San José se preocupó mucho porque en su casa, en su familia, con la parentela, que no solamente era pues María y Jesús, sino toda la parentela, los primos, los tíos y todos los demás. Es decir, la preocupación de José es que todos se trataran como hermanos, ¿no? Incluso él mismo, su trato con María es un trato respetuoso, pero de hermanos. José no ve a María como una propiedad suya, como era en la sociedad del tiempo, que las mujeres eran posesiones de los varones. Él la ve como su hermana. Entonces, el fundamento de la ética cristiana, Jesús lo aprende no yendo a la universidad, como nosotros, a estudiar teología o Biblia, así él lo aprende en la práctica, viendo cómo el que es padre trata a todos como hermanos, como iguales, ¿no? Y enseña y les pide que el respeto mínimo sea ese, el de los hermanos, ¿no? Enseñar a tratarse en clave de fraternidad, aunque la sangre no una, que eso es maravilloso. ¿Cree usted que San José se refería a Jesús como hijo también? Como hijo, con mucho orgullo, y como hermano también, sabiendo que es hijo del Padre, pero así,
Él sabe, yo creo que intuye, por lo menos intuye, si no lo tiene consciente, porque eso es muy difícil de sostener, ¿no? Pero yo creo que intuye que el amor del Padre está en su propio corazón. José siempre se dio cuenta que su hijo era mucho mayor que él en todo, pero no dejó de ser padre por esto. Y Jesús no dejó de ser su hijo también por eso. Sí, y luego tenemos una familia en la que aquí el más importante es el hijo. Luego viene la madre, totalmente antihebraico, ¿no? Y el tercero es el varón, el papá. Contraviniendo todo lo Sí. socialmente normal Y en aquella época, ¿no? culturalmente. Que ahí es donde, lo que comentábamos la otra vez, cómo en el cristianismo la renuncia al estatus, al honor, Ajá. era un valor. Se renunciaba voluntariamente al estatus, antes que era preferible a bajarse que dejar de estar al mismo nivel con alguien más. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea Se haga el el último. último. Que sea. Padre José Miguel, ¿usted cree que San José conoció personalmente a sus suegros, o sea, a San Joaquín y a Santa Ana? Porque en algunos textos apócrifos se dice que fueron los sumos sacerdotes del templo los que arreglaron el matrimonio, cosa que le correspondía a los padres, ¿no? Así es, por supuesto, yo creo que se conocieron, yo lo imagino también así en mi libro, al papá de José, a Jacob, arreglando con Joaquín el matrimonio para sus hijos, ¿no? Para su hijo. ¿Usted cree que San José fue con la Virgen María a la aldea de Ein Karem a visitar a la tía? Yo digo que es tía por la diferencia de edades, Isabel. Claro, la palabra prima. Es una cuestión bien debatida. Yo pienso, me da la impresión de que San José, que siempre sabe hacerse a un lado, caballerosamente, ¿no? Se hace a un lado como varón macho, patriarca de la época, para que María pueda tomar sus decisiones como personas. Entonces, parece que viaja sola, que es una cosa bastante complicada para la época. Yo más bien pienso que sí va San José, que hace el viaje con ella, pero no se le menciona porque él no quiere ocupar el lugar de su esposa, ¿no? Si ella ha tomado la decisión, él la respalda, la acompaña, porque es muy peligroso que una mujer sola haga un viaje en esas condiciones, y más en una sociedad como aquella, ¿no? Y ya esperando un hijo. Además, embarazada. En la iconografía yo he visto varias veces a San José con María llegando a Ein Karem con la tía Isabel. Es que no existía la palabra, no existe en hebreo, tío, primo, todo. Y yo digo que era su tía y se me echan encima. Prima. ¿Y cómo sabes que era la prima? ¿Hay manera de saber? No la hay. La parienta Isabel. Su pariente Isabel, simplemente. Padre José Miguel, en 2 minutitos, grandes conclusiones de usted. ¿Cómo ser buen papá? Cuando se pone tan difícil ahora hacerlo, ¿eh? Sí, pues la verdad es que, bueno, yo que no tengo hijos, y a veces digo que bueno que no me casé, pero sigo pensando, lo más importante de ser padre es mostrar el corazón y el rostro de Dios para los hijos, hacerlos crecer, que es de lo que se trata, que los hijos no dependan de uno, que tomen sus propias decisiones. Al principio se van a equivocar, como nos equivocamos todos, así se aprende, y eso también es parte del misterio del amor. Entender que no se va a poder evitar ni los errores, ni las equivocaciones, ni las caídas, y llegado el caso tampoco se puede evitar la cruz. Uno podría dejarse crucificar por sus hijos, pero si el que se tiene que mostrar la gallardía, la hombría, la estatura del corazón en la cruz, el que tiene que mostrarlo es el hijo, al padre le toca respetar ese misterio, ¿no? ¿Por qué no está San José ahí? Sí, el padre tiene el corazón destrozado, y ese padre es el Padre del cielo y es también San José, donde estuviera, aunque ya estuviera muerto, pero está también su corazón destrozado, ¿no? María, como Madre Dolorosa, es también la expresión de la maternidad de Dios, en el Espíritu Santo, que le duele, está dolida por la muerte del Hijo. Entonces, el Padre tiene que ayudar al Hijo a crecer, a tomar sus decisiones, a enseñarlo a ser valiente, al mismo tiempo que tierno, porque esa es la virtud de los fuertes, dice Francisco, no de los débiles. Enseñarle a crecer, a ser valiente, a asumir la vida con lo que venga, así sea la cruz, y eso significa entonces saber hacerse a un lado, respetar la autonomía del hijo. Quizás es la parte más dolorosa, porque se quisiera estar siempre con los hijos, ¿no? Bueno, entrado uno quisiera que los niños nunca dejaran de ser niños, pero eso es inevitable, y entonces creo que también es entender que llegó el momento cuando son adultos, en los que uno tiene que hacerse discretamente a un lado, pasar al calor de Dios, como dice Jaime Sabines, ¿no?, en su poema sobre la muerte del mayor Sabines, y entender que el mejor homenaje que nos harán los hijos es llevarnos escondidos en el corazón, cada que hablen, cada que actúen,
y cuando la gente diga, mira, se parece a su papá. Ajá. ¿Jesús es un hijo agradecido? Totalmente. Totalmente. Uno pudiera pensar que entonces, ¿por qué nunca le dice gracias a José directamente, no? Seguro se lo dijo muchas veces. Si llora frente a la tumba de Lázaro, ¿qué no habrá dicho y cómo no habrá llorado ante la muerte de San José? Sin duda, ¿no? Vivir, salir adelante es la mejor manera en la que podemos decirle gracias a nuestros papás. Yo digo que San José tuvo que morir antes que Jesús, porque de haber estado vivo, no lo crucifican, ¿eh? Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo, Padre José Miguel? Estamos de acuerdo, pero... se agarra a bofetadas con Pilato y con el César. ¿Ustedes y cuántos más piensan crucificar a mi hijo? Tiene que hacerse a un lado para que... Pues sí, es que la furia del corazón, que también hay esa expresión de amor, lo puede llevar a uno a muchas cosas. Cumplió su misión y le corresponde... Sí, en el Templo de Jerusalén, que es la última vez que aparece San José, cuando doy cursos de Biblia, de josefología, siempre digo, en este momento San José dijo, todo está cumplido. Ajá. Me puedo ir en paz, ¿no? Sí. Él, mientras María regaña como buena mamá, casi mexicana, ¿dónde andabas? San José hace una valoración de su vida, de su hijo, y dice, todo está cumplido. Y creo que en ese momento se entrega en las manos del Padre y sabe que cualquier momento es bueno para irse, porque la misión está hecha. Me recordó al Bautista. Pero eso ya es tema de otro programa. Gracias, Padre José Miguel. Con gusto. Nosotros continuamos con más en este programa, ahora con noticias de sucesos ocurridos en América y en México, pero antes hacemos una pausa. Volvemos con más información. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer noticias, sucesos que han ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Frente a la victoria en las urnas el pasado 2 de junio de Claudia Sheinbaum, la Iglesia Católica en la capital del país le presentó a la virtual nueva presidenta de México 10 planteamientos que considera importantes para la toma de estas primeras decisiones al inicio de su gobierno. Después de 4 días de efectuarse el cómputo de las actas de escrutinio, el Instituto Nacional Electoral INE oficializó que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue la candidata con mayor número de votos en el país, con 35.9 millones de votos que equivalen al 59.7%. En Más de México, la diócesis de Tlaxcala alertó sobre la presencia de 2 jóvenes que promueven prácticas religiosas y que confunden a la comunidad, vistiendo hábitos similares a los de los frailes franciscanos, aunque no son una organización católica. A través de un comunicado emitido, la diócesis señaló que estos jóvenes se presentan con el nombre de Frailes Franciscanos de San José y han establecido un lugar que han llamado convento, desde donde promueven prácticas religiosas en la ciudad de Santa Ana, Chiautempan, en el centro sur del estado de Tlaxcala. En un gesto de fraternidad, obispos de diversas partes de América expresaron su apoyo, afecto y oraciones hacia Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana, quien se encuentra en tratamiento por cáncer. El pasado 10 de junio, día de su primera sesión de quimioterapia, la Arquidiócesis de Tijuana, Estado de Baja California, en la frontera de México con Estados Unidos, compartió un video en sus redes sociales en el que los prelados elevan sus oraciones a Dios para que le conceda a Monseñor Moreno Barrón fuerza y una pronta recuperación. En noticias de Bolivia le informo que la Conferencia Episcopal del país presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado boliviano por el cierre del Instituto Normal Superior Católico Sede Sapiense de formación de maestros,
clausurado de manera forzosa en 2010. La demanda es llevada por ADF International, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos con un enfoque tanto en la protección como en la promoción de la familia, los valores cristianos y la libertad de expresión y religiosa. El arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, mantuvo un encuentro de oración y convivencia con candidatos y representantes de los distintos bloques políticos que disputarán los distintos niveles de gobierno en las elecciones de octubre. Reunidos en la capilla arzobispal, candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, junto con los presidentes de los distintos partidos, tuvieron como propósito generar un ambiente de respeto y amistad cívica de cara a las próximas elecciones. En información de los Estados Unidos, el pequeño pueblo Emmitsburg en Maryland, con 3.629 habitantes, creció aproximadamente un 50% cuando una multitud de hasta 1.500 católicos se unió a 2 procesiones eucarísticas en sus generalmente tranquilas calles. Emmitsburg es el hogar del Santuario Nacional de Santa Isabel Anna Seton, la primera santa nacida en Estados Unidos. Rob Judge, el director ejecutivo del santuario, señaló que probablemente fue la reunión más grande en el pueblo desde la canonización de la Madre Seton en 1975. Un desconocido ingreso a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Quilpe, en Chile, durante la madrugada, causando destrozos y profanando el Santísimo Sacramento. En un comunicado a los fieles, desde la parroquia precisaron que los delincuentes ocasionaron daños estructurales, provocaron destrozos en un vitral histórico y, lo más doloroso, profanaron el Santísimo Sacramento contenido en la custodia que estaba en el sagrario lateral. En Más de Bolivia, la Compañía de Jesús ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente el daño y el dolor causado a víctimas de abuso sexual por parte de algunos miembros de la Iglesia y por no haber actuado de forma diligente para evitar situaciones de riesgo con un sacerdote que había cometido abusos en España. Se trata del padre Luis To González, quien había sido condenado por abuso sexual en 1992 en España por abusar de una menor de 8 años cuando ejercía como director espiritual en el Colegio San Ignacio Sarria en Barcelona, y de allí fue trasladado a Bolivia, donde murió en el año 2017. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el nombramiento de 2 nuevos obispos en la diócesis de Piedras Negras y Tacámbaro, sufragáneas de la arquidiócesis de Monterrey y Morelia, respectivamente. En la diócesis de Piedras Negras, el Santo Padre aceptó la renuncia de Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño a los 75 años, como sucede con todos los obispos al llegar a esa edad. En su lugar, el pastor será Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, quien hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar de Monterrey. En información procedente de Cuba, el sacerdote Alberto Reyes de la Arquidiócesis de Camagüey envió un fuerte mensaje a los cubanos que por un poco de poder se convierten en piezas del régimen para golpear a sus compatriotas que salen a exigir libertad para su país. El padre Reyes, quien también es víctima de la vigilancia y de los actos de repudio dirigidos por el régimen comunista, relató en su última columna, He estado pensando, la conversión de un cubano que sostuvo con un conocido cercano que se ufanaba de ser parte de las personas que, vestidos de civil, tienen la función de deshacer las manifestaciones populares y están autorizados a utilizar la violencia física contra la población.
Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que hoy tiene como título Juicio en el Sanedrín. Luego de ser aprendido en el huerto de los olivos, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. En cuanto Jesús fue ingresado a la asamblea, todos callaron ante su presencia. Su rostro era imperioso y en él convivían la solemnidad con la sencillez. Los miró compasivo y ellos se acobardaron al instante. Pero el odio que moraba en aquellos sumos sacerdotes, ancianos y escribas hizo que combatieran su dulce mirada con mentiras que desgarraron la verdad. En esa simulación de un juicio no hubo acusaciones previas, solo una asamblea de acusadores, una reunión de interrogatorios a falsos testigos que se contradecían. Se vio cumplida la escritura: se han alzado contra mí falsos testigos que respiran violencia. La residencia del sumo sacerdote se convirtió en el escenario de la vergüenza del judaísmo, que en un aparente juicio religioso se afanó en hacer padecer a la verdad hasta aniquilarla en manos de los ministros que un día recibieron la encomienda de ser hombres justos. Pero la verdad, aunque herida, se irguió en el silencio de su más pura presencia, que en la persona de Jesús se tradujo en un reto imposible de descifrar, mientras él permanecía indefenso ante sus acusadores, pues nadie habló en favor suyo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían: adivina. Y los criados lo recibieron a golpes. Jesús permanecía callado, siempre erguido, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tal vez recitaba en su interior la Sagrada Escritura: pero yo me hago el sordo y nada oigo, como un mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye, no tiene réplica en sus labios. Que en ti, Yahvé, yo espero. Tú responderás: Señor, Dios mío. El sumo sacerdote, exasperado, cuestionó a Jesús acerca de su origen, pues lo conocía, y le preguntó si acaso él era el Mesías. Le respondió con toda la verdad, diciendo que sí, tal como dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre profetizado en la Escritura Sagrada. En efecto, con las palabras sí, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo, Jesús confirmó su divinidad y reafirmó la profecía de su retorno al mundo, del que será testigo la generación que verá cumplidas estas palabras que confirmarán que aquel Jesús, injustamente juzgado por el judaísmo, es Dios verdadero de Dios verdadero. Tras su propia declaración, la carencia de premisas fue suplida por el argumento de autoridad que exigía la muerte del blasfemo, pretendiendo defender a Dios, aunque volviéndose contra el acusado al odiarlo y matarlo. Entonces todos juzgaron que era reo de muerte. Jesús, benévolo y consciente de su fuerza, los miraba compasivo.
pues esa pantomima de juicio, que quebrantaba toda justicia, pretendió también deshonrarlo mediante el escarnio. Los golpes ahogaron las palabras. Los jueces se convirtieron en verdugos. La ley quiso justificar la transgresión y se consideraron dignos de odiarle. En esa noche, el Señor comenzó a padecer la ausencia de los suyos, de quienes le prometieron estar con Él y amarlo por siempre. El abandono de sus amigos se sumó a todo aquel maltrato. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí también nuestro programa. Ha sido un gusto servirle. Una gran felicitación para todos los papás, los que saben ser buenos padres. Felicidades, Roberto. Muchas gracias. Y también pues a los hijos, recuerden el 4º mandamiento: honrarás a tus padres. Marisa, pásatela muy bien. Gracias, igualmente, Roberto. Amable público, pásesela usted muy bien. Le abrazo de todo corazón. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa